Señor Padre bendito, muchas gracias. Gracias porque en tu misericordia y tu gracia nos tienes aquí, nos contemplas, nos amas, nos salvas de lo horrible que era el castigo por nuestro pecado y por nuestra maldad. Gracias porque podemos acercarnos a las Escrituras y entender que tú eres un Dios santo que no se complace en lo malo, sino que se complace en lo bueno. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque a través de Él tenemos redención y salvación eterna. Te ponemos este tiempo en tus manos, alumbra nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén. Muy bien, mis hermanos, ahorita vamos al texto que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy sí, a diferencia de muchas otras ocasiones, vamos a andar en algunas partes de la Biblia, pero es importante para nuestro tema. Antes de eso, quiero abrir con algo que sucedió hace un par de semanas allá en Estados Unidos y que llamó mucho la atención de la comunidad cristiana de allá por la situación, y está así te la describo para que veas por qué causó un poco de revuelo esta situación. Una representante del gobierno de Estados Unidos, allá el gobierno se maneja diferente, hay representantes, hay senadores, no hay la figura de diputados. Fue invitada a un culto de oración de una iglesia en la que uno de los senadores de allá asistía, y se le dio la palabra desde el púlpito a esta representante del gobierno de los Estados Unidos. Ella en su trayectoria ha representado lo que aparentemente es la ideología cristiana, oponiéndose a cosas como el aborto, a como la distorsión de la familia, etcétera. Pero en el momento en el que ella se pone en el púlpito y habla con la congregación de esa iglesia, sucede algo impresionante. Ella, a manera de chiste, de broma, o sea, chiste y broma, o sea, haciéndolo algo como a la ligera, no que no sea cierto, sino algo cierto, pero sin darle la importancia que merece, dice que para poder llegar a tiempo, o dijo que para poder llegar a tiempo y llegar lista para la reunión de oración, esa misma mañana despertó al lado de su prometido, un hombre con el que no está casado, y le dijo que en esa mañana no iban a tener relaciones sexuales para poder llegar a la reunión de oración. Eso es sorprendente por sí mismo, porque tenemos una representante, a una cristiana, desde el púlpito admitiendo públicamente un pecado. Pero lo sorpresivo no es eso, sino es lo que sucedió y la reacción de la congregación, que fueron risas. La congregación se rió ante la admisión directa y abierta del pecado de fornicación de una mujer en el púlpito. Ahora, existe el extremo no bíblico, que sería agarrar piedras y en ese momento apedrear a la representante, pero también existe el otro extremo de hallar complacencia en el pecado de otro cristiano. Ambos extremos son no bíblicos. Ambos extremos se derivan de una sola cosa: una falta en el entendimiento y en la meditación de que nuestro Dios es santo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la santidad de Dios. Verás, nuestra mente es muy limitada, no alcanza a entender muchas cosas, y obviamente el carácter de Dios es mucho más complicado que eso. Pero hay algo en teología que se le llama la simplicidad de Dios, que Dios es simple. No me estoy refiriendo a que Dios es sencillo o simplista o que es fácil entenderlo, no me refiero a eso. Con la simplicidad de Dios nos referimos a que Dios en su esencia pura es uno, y eso lo enseña la Biblia, que solamente hay un solo Dios. Pero esto también se entiende en el hecho de que todos los atributos de Dios son congruentes consigo mismo. ¿A qué me refiero? A que si Dios es amor, su amor es santo. A que si Dios se manifiesta con ira, también está en relación, esa manifestación de su ira está en relación con su misericordia, con su amor. No es un Dios siendo un Dios esquizofrénico y cambiando de humor dependiendo de cómo esté la situación. Todo lo de su carácter tiene relación con el resto de sus atributos. Esto es muy importante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque de repente pudiéramos hacer un énfasis no bíblico en partes del atributo de Dios y olvidarnos de otra. Y entonces creer que Dios es pura gracia y olvidarnos de su santidad. Y entonces ya tener una distorsión de la gracia bíblica y tener más bien una gracia barata en la que lamentablemente he sido testigo muchas veces en muchos lugares. Se empieza a tolerar el pecado, se empieza a disminuir la importancia del pecado, ya no se exhorta, no se disciplina, no se confronta. Y entonces eso da como producto iglesias pecaminosas. Por lo tanto, mis hermanos, el día de hoy
vamos a estudiar, vamos a ver un poco algunas porciones de la Biblia que tratan acerca de la santidad de Dios. Y para esto, hermanos, quiero que nos vayamos al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Como vamos a ver un texto narrativo, mis hermanos, para mantener el flujo del mensaje, lo vamos a ir viendo versículo por versículo. No vamos a leer toda la sección y después desmenuzarla. Vámonos versículo por versículo porque es una parte narrativa de las Escrituras. Entonces vamos a leer Isaías 6:1. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está hablando Isaías en primera persona. El tiempo es importante porque dice que es el año en el que murió el rey Usías. El rey Usías fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, y eso ponlo ahorita aparte en tu mente porque lo vamos a retomar. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él tuvo una visión directa de la gloria de Dios. Él tuvo una revelación directa. Y el libro de Isaías, para empezar, si no lo sabes, el libro de Isaías es el libro más largo de toda la Biblia. El libro de Salmos tiene más capítulos, pero si tú te pones a contar cada una de las palabras y de las letras, Isaías en volumen es el libro más largo de la Biblia. También en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías es el que más claramente anuncia cómo sería el Mesías y cómo sería su ministerio. Es como una especie de evangelio dentro del Antiguo Testamento antes de que nazca Jesús. El contexto de Isaías o su llamamiento es en un contexto de relativa calma, porque durante el ministerio y posterior al ministerio de Isaías vendrían los peores años para la nación de Judá. Entonces, esto lo vamos a retomar en un momento y quiero que lo veas. Vámonos al versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ve la visión, y esta es una visión que se repite a lo largo de las Escrituras acerca de Dios y en su trono. En este caso, aunque vamos a hablar de Dios, quiero que pongamos la atención acerca de los serafines. La Biblia habla muy poco acerca de los ángeles. Es peligroso meterse a la angeliología, que es el estudio bíblico de los ángeles, porque hay un momento en el que nos va a dar la tentación de hacer preguntas o querer decir cosas que la Biblia no soporta. Pero la realidad es que la Biblia en este momento nos está dando la imagen de serafines, ángeles santos, sin pecado, que fueron exclusivamente hechos por Dios para servir delante de Él, de su trono, ante la presencia directa de la majestad de Dios. Y están descritos con 6 alas. Sin embargo, es importante el uso de las alas, porque de esas 6 alas, solamente 2 la ocupan para volar. ¿Qué tanto es el fulgor de la santidad de Dios que los serafines perfectos y santos, que solamente existen para estar delante del trono de Dios, aún así ellos tienen que usar alas para cubrir su rostro y para cubrir sus pies? Al ser humano es la única criatura que por medio de Jesucristo le es dado que pueda ver al Creador cara a cara, y a donde cuando entra en tierra santa no se le pide que tape sus pies, sino que se le descubra. La gracia y la misericordia de Dios jamás van a ser entendidas si no entendemos la santidad de Dios. Ahora, antes de avanzar, ¿qué es esto de la santidad de Dios? Aunque nosotros normalmente utilizamos el término para referirnos a que Dios es puro, a que Dios es bueno, a que Dios no peca, y eso es correcto, y ese es el énfasis en el que vamos a ver el día de hoy, el hecho de que Dios es santo tiene una implicación muchísimo más profunda y más grande. Quiere decir, la santidad de Dios quiere decir que Dios es distinto a su creación, es apartado de su creación. Por eso es que no puedes preguntar cuándo nació Dios, porque Dios creó el tiempo y nosotros somos sirvientes del tiempo, pero Dios no es sirviente del propio tiempo que Él creó. Él existe más allá del tiempo. Por eso no puedes preguntar qué tan grande es Dios, porque nosotros solamente nos movemos, nuestra existencia finita y como criaturas solamente se basa en distancias, en dimensiones. Dios no lo puedes encerrar ahí. Uno de los más grandes peligros que el ser humano puede realizar con respecto a la naturaleza de Dios es una de dos: diosificar al hombre
o humanizar a Dios. Y todos en algún momento lo hemos hecho y es por eso que tenemos conflictos con la naturaleza de Dios. ¿A qué me refiero? Ejemplo número 1. Si alguna vez has dicho, has cometido algo y cuando eres confrontado te dicen, ay, bueno, pero ¿qué tiene de malo? La mentira blanca, el chismecito o algo que a lo mejor ni siquiera hiciste, solamente se quedó en tu mente. Pero qué tiene de malo? No lastimé a nadie. Te estás diosificando porque estás usurpando el derecho y la prerrogativa divina exclusivas de Dios de definir lo que es bueno y lo que es malo. Tú no lo puedes definir. Él es el que lo define. Te estás diosificando. Si alguna vez has levantado tu puño al cielo y Dios, ¿por qué? Estás humanizando a Dios, porque le estás dando la propiedad humana de que por alguna razón Él te tiene que rendir cuentas. Y sin embargo, Él es Dios y tú eres hombre. Él es creador y tu criatura. Él no tiene por qué explicarte nada. Por eso es que es una gran misericordia de que Él, sin tener que explicarnos nada, nos explica. La pura, independientemente de si aceptas el mensaje de salvación, de si meditas en las bellezas de Cristo, en la grandeza de Dios, el simple hecho de que tú vivas en un mundo donde existe la Escritura y es suficiente gracia y misericordia que te hacen condenable y culpable de juicio por ser ignorante de quién es Dios. Entonces la santidad de Dios se refiere a esto y en una ilustración que es muy burda, intentando ilustrar el 1% o menos que eso de lo que representa la santidad de Dios, imagínalo que es como el sol. Nosotros estamos aquí cómodos, cada uno en sus sillas, poniendo atención o poniendo atención, incluso algunos de ustedes quedándonos dormidos, porque el sol está lejos. ¿Qué pasa si te empiezas a acercar al sol? Entre más te acercas al sol, más peligro hay. Y hay un momento en el que todavía estás a cientos de miles de kilómetros del sol y tu cuerpo se desintegraría por la majestad y el fulgor del sol. Así es la santidad. Si yo en este momento orara y le dijera, Señor, revela tu gloria en este lugar, sería una oración sumamente ignorante. Una, porque despreciaría la manifestación completa de la gloria de Dios en Jesucristo. Es decirle a Dios, no me basta con esa revelación de tu gloria, necesito más. Pero en segundo lugar, porque si en ese momento Dios dijera, órale va, y en este momento manifiesta su gloria, ninguno de nosotros permanecería de pie, moriríamos calcinados en el momento. Por eso es que hay que entender qué significa que Dios es santo. Tenemos esta visión del profeta Isaías. El canto de los ángeles, de los serafines, estando cubierta su cara, sus pies, decían, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la gloria está llena de su gloria. Nosotros en el español, cuando queremos enfatizar algo, lo ponemos en negritas, en cursiva, lo subrayamos, le ponemos marcatextos. En el idioma judío, cuando quieres resaltar algo, lo repites. Y de todos los atributos de Dios, su amor, su misericordia, su perdón, todos los que quieras, solamente su santidad es repetida 3 veces. Dios no es descrito como el Dios que es amor, 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 o misericordia, 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 o gracia, gracia, gracia. Él es descrito como el 3 veces santo, 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 santo. Por lo tanto, si la misma Biblia, la misma revelación de Dios está haciendo un énfasis en la santidad de Dios, el ser humano tiene que prestar atención a esa santidad. De ahí, de este atributo, es de donde podemos entender la forma en la que Dios actúa a lo largo de las Escrituras y en la vida personal de cada uno de sus hijos y en la historia colectiva de la redención de toda la iglesia. Entonces, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué porción de la tierra? Toda la tierra está llena de su gloria. Una de las cosas que tenemos que ver acerca de la santidad de Dios es que no puedes escapar de la santidad de Dios. Es imposible. Adán y Eva intentaron esconderse de la santidad de Dios. No funcionó. Todos y cada uno de nosotros vivimos desde que nacemos hasta que morimos, a menos que el evangelio resplandezca en nuestra mente, vivimos escapando y queriéndonos esconder de la santidad de Dios. Dice Romanos 1 que todos y cada uno de los seres humanos, cristiano o no cristiano, que conozca la Biblia o no conozca la Biblia, vive en constante supresión de la realidad de que existe Dios. Si los ateos dicen no creer en Dios,
Hermano, yo por lo que dice la Biblia te puedo decir, yo no creo que existan los ateos, porque la Biblia manifiesta que ellos saben que existe Dios, pero voluntariamente suprimen esa realidad y están escondiéndose de la santidad de Dios. ¿Y sabes qué? El esconderse de la santidad de Dios es una respuesta totalmente apropiada, y ahorita vas a ver por qué. Es adecuado esconderse de la santidad de Dios. La santidad de Dios es terrible, es horrenda la santidad de Dios. Dice el versículo 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El humo es una figura en la Biblia acerca de la presencia de Jehová, pero fue tal la presencia de Dios que hasta lo no vivo, hasta lo no animado, que es parte de la creación, se rinde, empieza a manifestar señales de que su creador está ahí. Los quiciales se estremecen por la majestad de Dios. Es impresionante, hermanos, pensar en el ser humano, porque habiendo cosas como las galaxias y como los planetas, o más aquí en el planeta, los océanos, las montañas, en el que Dios delimitó los cielos y les dijo a los cielos, quédense ahí, limitó a las estrellas y les dijo, quédense ahí, limitó la luz y le dijo así, y entonces llega con el hombre, que es diminuto en el contexto de toda la creación, es diminuto a comparación de una montaña, diminuto a comparación del sol, diminuto a comparación de las galaxias, y llega el hombre y le dice, ve y haz, y el hombre le dice, no. Así de abominable es la desobediencia y la ofensa del hombre ante la santidad de Dios. Y los quiciales, algo totalmente inanimado, algo material, no tiene espíritu, no tiene vida. Hasta los quiciales del templo, el marco, la estructura del templo reacciona ante la santidad de Dios. ¿Y qué crees? Que tú no vas a poder permanecer no cambiado, inmutable, cuando estés delante de la presencia de Dios. El versículo 5 habla acerca de la respuesta de Isaías ante tal visión. Pero antes de ver cómo reacciona Isaías, probablemente ya estás leyendo el versículo 5, quiero que tengas en tu mente lo que probablemente estaba en la mente del profeta Isaías cuando esto ocurre. Y obviamente son cosas que sucedieron cronológicamente antes de esto. Y aquí es donde vamos a ver otras porciones de la escritura. Voy a pedirte, hermano, que vayas a Éxodo 33. Éxodo 33. Este es Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 33, y vamos a leer del 18 al 20. Dice Moisés en el versículo 18 de Éxodo 33. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Cuidado con lo que estás pidiendo, Moisés. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Aquí hay un nombre en la historia de la redención muchísimo más importante que Isaías, un nombre superior a Isaías, un nombre superior a ti y a mí, Moisés, al que se le dio la ley. Y él no pudo ver de frente la majestad de Dios, porque dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. Más adelante, más bien en el contexto de Éxodo y Levítico, Dios da la orden de que se construya el tabernáculo, un lugar que va a ser la señal de que Jehová mora en medio de su pueblo. Este tabernáculo tiene un lugar especial que es el lugar santísimo y que está cubierto por un velo. Y qué bueno que está cubierto por un velo, porque dice Jehová que todo aquel que se acerque al lugar santísimo morirá. Estar delante de la presencia de Dios es traumático, es homicida, es terrible. Hay un canto que en lo personal me gusta mucho, tiene una reflexión interesante, pero tiene también su parte teológica que hay que analizarle, que se llama Solo me imagino. Hay una parte en la que dice, rodeado de tu gloria, estoy poniéndonos en la situación de que ya estemos delante de la presencia de Dios. ¿Qué sentirá mi corazón? Dice el canto. Y empieza una analogía de que si estará cantando, si estará danzando, si estará de pie. Esa pregunta es necia, la Biblia es muy clara con respecto. No digo que el canto sea malo, que lo que digan esté mal, pero la respuesta es muy obvia.
¿Qué pasará cuando estés delante de Dios? Estarás postrado, estarás de rodillas. Hombres mucho mejores que tú y que yo, como Moisés, como Daniel, como Ezequiel, como el apóstol Juan, cuando tuvieron una revelación directa de la gloria de Dios, dice la Escritura, cayeron como muertos. El estar delante de la presencia de Dios, aún para estos hombres dentro de la fe, de estos héroes de la fe, fue traumático. Daniel describía que pasaba días sin comer y sin dormir. La presencia de Dios, por lo tanto, no es algo que se debe de tomar a la ligera. Acuérdate, esto está en la mente de Isaías. El que ve a Dios muere. El lugar santísimo, el que entra a la presencia directa de Dios, muere. También tenemos otro suceso muy interesante. Hay muchos que podemos utilizar para ejemplificar, pero quiero irnos con un par de estos ejemplos nada más. Vámonos, mis hermanos, a segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel. Y vamos al capítulo, 6. Segundo de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 12. Perdón, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Del 1 al 11. Dice así: David, nuevamente, otro hombre mucho mejor que nosotros, un hombre mejor que Isaías, alguien que es conforme al corazón de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, e hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Una escena particular. Si no conoces quién es Dios, vas a empezar a pensar que Dios es un Dios malo, un Dios cruel, pero nuevamente es porque te estás diosificando y crees que tú eres el que pones los parámetros de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de lo que es bueno y lo que es malo. Ay de ti si persistes en creer que tú tienes ese derecho y esa prerrogativa. ¿Qué sucedió en esta escena, mis hermanos? Aquí no estamos hablando de personas que estaban borrachas o de que estaban drogándose o de que estaban haciendo algo maligno, no venían de matar gente, no estaban secuestrando. Era la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios. Venían bailando, cantando alabanzas, adorando, trayendo el arca de Israel, y entonces sucede esta escena. Y este es el peligro de pensar que la forma en la que adoramos y que lo que nosotros hacemos para Dios, si nosotros en nuestro corazón creemos que eso está bien, entonces está bien. No, Dios es el que dice y dicta la forma en la que nos hemos de acercar a Él. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría si en este momento todo lo que piensas acerca de Dios y todo lo que haces para Él estuviera mal? Todos debemos de preguntarnos eso de vez en cuando. Aquí entonces el contexto, digo, no son paganos, no es gente extraña. Están llevando el arca, y entonces el antecedente es que en el libro de Números, en capítulo 1, capítulo 4 y capítulo 7, se dan instrucciones bien específicas del arca. Esto es siglos antes. Uno, el arca no tenía que ser transportada en un carro de ninguna manera. Solamente los descendientes de Coat, una de las familias de Leví, podían cargar el arca, y tenían que cargarla en los hombros con unas astas que tenía el arca del pacto.
El arca del pacto tenía las tablas de la ley, tenía un poco del maná y tenía la vara de Aarón. Era el símbolo máximo de la presencia y de la santidad de Dios en el pueblo de Israel. Entonces ya desde ahí hubo algo malo, porque estaba en un carro de bueyes. Ya ahí hay algo malo. Ya desde ahí debió de haber aparecido la ira de Dios, pero hubo paciencia. Siguieron. En Números 4, en Números 1, se dice que todo tiene que estar cubierto y que aquel que vea directamente al arca y que tenga contacto con las cosas santas de Dios, morirá. ¿Por qué muere? ¿Por qué muere la persona que entra en contacto con la presencia de Dios? Porque es santo. Es tan limpio, tan puro, tan lejos del pecado, que el contacto con el ser humano, con nuestro pecado, y él puso la regla desde el Génesis, que el que peque, morirá. Entonces el estar cerca del sol, cerca del fulgor de la santidad de Dios, trae la muerte. Entonces Usa, cuando tropieza el arca, que los bueyes están jalando, y el arca está a punto de caerse al lodo, y aquí es donde entra lo interesante de cómo nos diosificamos nosotros, mis hermanos. Porque ¿a dónde se hubiera caído el arca? A la tierra, al lodo. Dios, cuando creó el lodo, en los 7 días en los 6 días de la creación, lo creó y la diseñó el lodo y la tierra para que se moje, para que se haga lodo, para que se haga polvo. Si hubiera caído el arca al lodo, hubiera caído en algo que desde el momento en el que fue creado, en el Génesis, ha seguido cumpliendo la voluntad de Dios sin fin, segundo tras segundo. Usa creyó que sus manos, que como todo ser humano ha nacido en rebelión, en pecado delante de Dios, creyó que sus manos eran más limpias y más puras, moralmente hablando, que el lodo. Se diosificó a sí mismo, tomó por obviedad la santidad de Dios, tocó el arca y murió. Ahora, Usa no era un adicto, no era un homicida, no era un vagabundo, no. Usa pertenecía a la familia de Coat. El único propósito de toda su vida era estar cerca del arca, era consagrarse de acuerdo a todos los rituales de la ley judaica. La única razón por la que él existía y estaba en ese momento era para estar delante del arca. No es como yo soy médico y de repente vengo aquí a predicar. No. Usa todo el tiempo sirviendo en el santuario, todo el tiempo dedicado a esto, y aún así él, en el momento en el que quebrantó la santidad de Dios, murió. Esto está en la mente de Isaías cuando ve la presencia de la santidad de Dios. Vámonos a un tercer evento que probablemente está en la mente de Isaías. Este es un poco más fresco. Este está en segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. ¿Cómo empieza el versículo, nuestro texto que leímos hace rato? Que en el año en el que murió el rey Usías. Entonces vamos a hablar de Usías. Usías, como te comentaba, fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Dice así a partir del versículo 3, segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó Jehová, él lo prosperó. Y a partir de ahí, segundo de Crónicas te da todo un relato acerca de todas las proezas, de cómo Dios efectivamente lo prosperó, de que fue un rey bueno, en contraste de muchos reyes pésimos, terribles y pecadores que hubo en la historia del pueblo de Judá. ¿Ok? Entonces no estamos hablando de aquí de cualquiera. Estamos hablando de un rey hecho como David, conforme a su corazón, recto y obedeciendo. ¿Sale? Ten eso en mente. Lo está teniendo Isaías. Vámonos entonces al versículo 16 de este mismo capítulo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Como contexto, los reyes no pueden hacer eso, solamente los de la tribu de Leví, los de la orden sacerdotal pueden hacer esto. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo.
sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Por eso es que la Biblia dice que fueron varones valientes, tanto el sacerdote Azarías como los 80 con los que él estaba, porque se le pusieron al rey. No es como aquí, que es mucha democracia y mucha burocracia, y entonces si alguien roba, si alguien mata, pasan meses y meses y meses y a ver si es castigado. Aquí estamos hablando de la monarquía de Israel. Aquí estamos hablando de que si el rey dice que pierdes la cabeza, en ese momento, sin papeleo, pierdes la cabeza. Y los sacerdotes con los 80, sabiendo que el rey tenía la capacidad de ejecutarlos, de arruinar sus vidas, sus familias, se le pusieron al frente y esto no. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que lleva a un ser humano a hacer toda clase de valentías a nombre y a favor de Dios? Porque es más el temor a la santidad de Dios que al hombre. Azarías y los 80 que estaban con él tuvieron más temor de Dios que del rey de Judá. Y sin embargo nosotros como cristianos con bien poquito nos escondemos, hermanos. Sigo insistiendo que no sé si Dios en algún momento nos hará rendir cuentas, probablemente sí, de que en una pandemia, si la calificáramos 10 siendo la peor pandemia que ha enfrentado el ser humano, como la gran mortandad de la Edad Media, la plaga negra, y lo comparamos con el COVID, que fue un 2 o un 3 en escala de pandemia, o sea, casi nada. No sé si el Señor algún día como iglesia nos traerá a rendir cuentas que es la primer pandemia en los 2000 años de la historia de la iglesia en que los cristianos se escondieron. Se escondieron. En otras pandemias los cristianos morían en las calles arrastrando cuerpos, atendiendo enfermos que estaban. Los cristianos en esta pandemia nos escondimos. Todos. Temor al hombre. Estos se enfrentaron directamente al rey y dice el versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Esto pasó pocos años antes de nuestro versículo en Isaías 6. El rey, un rey bueno, un rey recto, en el momento en el que desafió la santidad de Dios, fue herido. Y aunque para nosotros la lepra pueda sonar como algo extraño, en el contexto de la Biblia la lepra era una manifestación del juicio de Dios, una de las tantas manifestaciones. Por eso cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento conviviendo con leprosos, el Sanedrín, los sacerdotes de ese entonces se van hacia atrás, porque ¿cómo va a tener contacto con leprosos si estamos viendo esto? Nosotros somos bien rápidos para juzgar a los fariseos, a los saduceos, a todos los que condenaron a Jesús, pero si nos ponemos en sus pies y tenemos la información del Antiguo Testamento, tenían una razón legítima para no entender lo que estaba sucediendo, porque Dios mismo, a manera de condenación y de juicio, se los veló. Pero entonces todo esto está en la mente de Isaías. Entonces, hermano, ¿cómo va a reaccionar Isaías? ¿Va a chiflar? ¿Va a bailar? ¿Va a sacar pandero, salterio y arpa? Sabiendo que esto está en la historia de la redención hasta el momento en el que está Isaías. No. Vámonos de regreso a Isaías 6, hermanos. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí. Isaías se lamentó porque al momento de estar viendo a Dios, supo que mejores hombres que él, se les había advertido, mejores hombres que él habían muerto. Él vio la visión de la gloria de Dios y dijo, se acabó, estoy muerto. No nada más por la pura presencia de Dios, sino por el contraste que hace Dios, el 3 veces santo, y cómo se describe a él.
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Si tú lees la historia del pueblo judío y del pueblo de Israel desde el Génesis hasta todo el Antiguo Testamento y hasta los tiempos de Jesús, es un pueblo que constantemente se le dice obedece, obedece, obedece y constantemente desobedece, desobedece. Y entonces siguen esta espiral en el que medio obedecen, Dios los prospera, desobedecen, Dios les da juicio, los restaura, medio obedecen y así durante toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces por eso Isaías, sabiendo también eso, dice, soy un hombre de labios inmundos y de un pueblo que también se burla de quién es Dios. Pero no murió, no murió. Si a lo mejor es la primera vez que escuchas o que meditas en la santidad de Dios, puede ser que te estés haciendo una pregunta muy legítima. Si la santidad de Dios es tan horrible, si la santidad de Dios es tan severa, trae tanto juicio, trae mortandad, trae trauma al ser humano, ¿cómo puedes adorar a un Dios así? ¿Cómo puedes alabar a un Dios así? ¿Cómo puedes amar a un Dios así? La respuesta es que siendo Él tan santo como es, tanto al creyente como al no creyente, al pagano, al recto, al injusto, al pobre, al rico, le permite hoy respirar, le permite hoy escuchar, ver, y te da un minuto más de oportunidad para que entiendas que Dios es santo y que Él mismo, por pura gracia y misericordia, ahora sí hablando en esos términos, tenemos acceso a esa santidad que nos estaba vetada por el pecado que nosotros hemos cometido desde que fuimos concebidos. Por eso es que le adoramos, por eso es que le amamos, porque todos, debiendo de haber sido muertos, se nos es dada vida y vida eterna y vida en abundancia. Dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines. Acuérdate que están ocultos, tapan su rostro. Teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esta es una escena simbólica acerca de la salvación, del perdón de los pecados a Isaías, pero quiero que pongamos atención en dos detalles. Una, no se le dijo a Isaías que brincara y que sería salvo, que se bajara y que sería salvo, que se moviera a la izquierda y sería salvo. A Isaías no se le pide que haga absolutamente nada. ¿De dónde viene este acto de salvación? ¿De dónde tomó el carbón el serafín? ¿De sí mismo? ¿El serafín generó el carbón y lo puso? No. Dice un carbón encendido tomado del altar. La salvación, el privilegio, la misericordia de poder estar delante de la presencia directa de Dios, de que la santidad ya no se vuelve algo que nos está persiguiendo, algo de lo que tenemos que huir, sino ahora algo a lo que tenemos que correr, algo a lo que nos tenemos que acercar, viene directamente de la presencia de Dios, de su altar. Por eso es que es impresionante, es asombroso simplemente el hecho de que Dios haya decidido revelar al ser humano, porque por nuestra cuenta, por nuestro entendimiento, nuestras acciones, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, sea mucha, sea poca, nosotros no podemos manufacturar santidad. Se nos tiene que otorgar, se nos tiene que dar. Dios no nos da su omnipotencia, Dios no nos da su omnisciencia, pero Dios sí nos da su santidad. Qué tremendo es esto, mis hermanos. Y lo da a través de un medio perfecto que ahorita vamos a ver. En este momento representado por un carbón. Yo no sé qué pasó en el momento con Isaías, pero piensa qué sucedería si te pusieran un carbón de un anafre en la boca. Dios puso el precio desde la creación, que el pecado trae muerte. Siempre que hay pecado, siempre tiene que morir alguien. Si pecas, alguien tiene que morir. En términos ordinarios vas a ser tú y por la eternidad. El fuego en la Biblia, y esto lo estudiamos con los alumnos del seminario, cuando estudiamos el fuego en la Biblia tiene varias aproximaciones. Una de esas es que el fuego purifica, el fuego limpia. El fuego de Dios hace limpio al creyente y por eso es que Pedro dice que nosotros como el oro tenemos que ser refinados en las llamas de la adversidad y de la tribulación. En este caso, el fuego que purifica al ser humano no es un fuego que el ser humano tiene que vivir.
es un fuego que alguien más soporta. Por eso es que Isaías es el de todos los libros del Antiguo Testamento, es el que es más claro con la revelación del Mesías. Porque fue la voluntad de Dios, la misericordia de Dios, poner a un sustituto perfecto para que a través del fulgor de su ira, de su santidad, vaciados en un solo momento, en un solo individuo, los demás que creen en su nombre no tengan que pasar por la experiencia traumática que hemos estado viendo en estos textos. Y entonces Isaías es perdonado a través de este acto simbólico. En el versículo 5 dice Isaías: ay de mí que soy muerto. Y ve lo que sucede con Isaías después de este acto. Dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Isaías del versículo 5 está aterrorizado y huyendo de la santidad de Dios. El Isaías del versículo 8 está acercándose, buscando estar más cerca de la santidad de Dios. ¿Qué fue lo que pasó entre el versículo 5 y el versículo 8? Versículo 7: y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El legalismo, que nos referimos a eso en cuanto a te tienes que portar bien porque si no, Dios no te va a perdonar. Te tienes que portar bien porque si no, se te va la salvación. También es una pérdida de vista, es una distorsión de la santidad de Dios, así como el hecho de reírse cuando un cristiano admite de manera pública que está fornicando. Ambos pierden de dirección y distorsionan la santidad de Dios. El legalismo en este caso pierde de vista o distorsiona la santidad de Dios, porque siendo tan absoluta su santidad, tan inaccesible, nos podemos llegar a creer en nuestra arrogancia que nuestras obras pueden imitar y pueden satisfacer a Dios, cuando vimos que su salvación no viene de nosotros mismos, viene de su altar. Por otro lado, cuando somos perdonados, podemos llegar a creer que, pues entonces como ya soy perdonado, pues el pecado, admitiste un pecado, ja. No, la santidad tiene más peso, tiene más trascendencia cuando entendemos que fue de eso, de lo que Dios nos salvó. Dios no nos salva del infierno, Dios no nos salva de Él mismo mandándonos al infierno. Eso es de lo que nos salva Dios. Y entonces purifica, nos limpia, y esa santidad de la que teníamos que estar corriendo y huyendo, ahora es la santidad a la que tenemos que aspirar y acercarnos y anhelar. Si para ti la vida cristiana es una carga, no has entendido que Dios es santo y no le conoces todavía. Por eso es que es tan doloroso cuando vemos a alguien que, llamándose a sí mismo cristiano, insiste e insiste e insiste en rebelión y en pecado. Porque entonces ya no la situación es si hay un entendimiento o si hay una falta de discipulado o de ánimo. Ya la repercusión es más grave, donde no hay ni siquiera este proceso de purificación en el cual el cristiano gozosamente, no como si fuera una jaula, sino de manera voluntaria y en gratitud se entrega a la obediencia y a una vida santa. Heme aquí, envíame a mí. La santidad no se queda como algo flotando, tiene repercusión en tu vida diaria. Lo que hablas, lo que piensas. La santidad a veces la pensamos en términos en los que vivimos. La vida cristiana es estar viviendo en la orilla entre la santidad y el pecado. Y vamos por la vida tambaleándonos entre, como que hoy a lo mejor me caigo, hoy a lo mejor no. Y vamos en la orilla y en la orilla y en la orilla y en la orilla. Hermanos, si tú vives así, si la santidad la vives como una lucha constante, agónica, de que es que quiero obedecer y no obedezco, es porque no has entendido la santidad de Dios. La santidad en el creyente no es que tanto me puedo acercar al pecado sin pecar. La santidad es estar firme, muy, muy lejos de la orilla y obedecer. ¿Por qué buscar acercarnos al pecado para ver en qué momento pierdo mi santidad? Porque no entendemos las implicaciones de la santidad de Dios. Es por eso, mis hermanos, siendo tan terrible, tan agónica la santidad de Dios, tenemos esta parte del Éxodo, toda la ley, los reyes que sufrieron castigo por parte de Dios, el exilio a Babilonia, tenemos la historia, las profecías de Isaías, de Jeremías. Es todo esto que hay en la mente en los judíos, en el tiempo posterior a que Jesús resucita y asciende,
Cuando de repente se empieza a escuchar el mensaje de que la presencia de Dios, lo fulminante de su gloria y de su santidad, ahora está abierta, no nada más para el judío, sino también para el gentil, no nada más para el libre, sino también para el esclavo. Y los judíos tenían esta lucha de cómo el Dios del Antiguo Testamento, siendo tan inaccesible en el tabernáculo, ahora le podemos llamar Padre. ¿Qué pasó? Que Dios mandó a su Hijo y murió una muerte perfecta. Y es por eso que el autor de Hebreos habla en estos términos acerca de la redención y del cambio que hay con respecto a la santidad. Hebreos 4, mis hermanos. Hebreos 4. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús establece el camino perfecto por el cual ahora el ser humano no tiene que estar atrás del velo del lugar santísimo, sino que tiene acceso. Y mientras que los serafines tienen que cubrir su cara y sus pies para estar y servir delante de la presencia de Dios, al ser humano por medio de Jesucristo le es dado acercarse, no con terror, no con miedo, no con incertidumbre, sino confiadamente al trono de la gracia. Dice más adelante en Hebreos capítulo 10, versículos 19 en adelante: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermano, el hecho de que nosotros nos podamos acercar a la santidad de Dios debe de producir un doble cambio en nosotros. Para empezar, la santidad que antes desconocíamos debemos de amarla y atesorarla. Pero cuando empezamos a hablar acerca de amar la ley de Dios, amar a Dios, hay algo que casi no mencionamos, que para poder amar a Dios, primero tenemos que entender lo que Dios odia y odiar como Dios odia. El orgullo, la avaricia, la fornicación, el adulterio, la mentira, lo que quieras, debemos de aprender a tener un odio justo ante las cosas que Dios aborrece para poder entender la manera en la que Dios ama. Muchas veces la lucha con nuestro propio pecado y con las tentaciones y cómo seguimos tropezando y tropezando y tropezando, no es porque querramos, no es porque omitamos el hecho de que Dios es amor, es porque no sabemos cuánto Dios aborrece el pecado. No sabemos cuánto lo aborrece. Escucha, amigo, que estás escuchando esto, que a lo mejor es la primera vez que lo escuchas, o la que lo has escuchado muchas veces y ha sido indiferente, no te interesa, no te importa, no le entiendes. El simple hecho de que puedas estar hoy delante de la presencia, en medio del pueblo de Dios, es suficiente misericordia para que Dios, el día que estés delante de su presencia, te mande al infierno en culpa y juicio por haber despreciado la magnificencia de su misericordia. Esto es relativamente nuevo, el poderse acercar a la santidad de Dios así. Nosotros ni judíos somos. Probablemente nunca ni siquiera iremos a esa porción del mundo. Y sin embargo somos salvos en el mismo mensaje que fue revelado a través de ellos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es interesante cómo funciona la arrogancia del ser humano, porque cuando decimos que de nuestras propias obras emana la salvación, tenemos un montón de religiones, sectas, cultos
que son bien diligentes y que hasta se asesinan ellos mismos para obtener la salvación, pero que en el momento en el que damos una motivación perfecta, la única motivación correcta para vivir una vida santa delante de la deidad, entonces nuestra participación se aplana y se disminuye. No, porque hay gracia. El pecado deja de ser enfrentado, el pecado deja de ser disciplinado. Nosotros mismos empezamos a bajar y a bajar el estándar porque Jesucristo nos perdona. Y sin embargo, porque Jesucristo nos perdona, es lo que debería de motivarnos más a tener nuestras mentes limpias, a cuidar lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan. Todos y cada uno de nosotros tenemos que seguir aspirando, tenemos que acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos la motivación perfecta para ser santos, la motivación perfecta. Y no solo tenemos la motivación perfecta, tenemos la capacidad de hacerlo. Una de las características interesantes del inconverso es que aunque él quiera y no lo va a querer, no puede ser santo, no puede ser limpio, no puede obedecer. Puede asemejar cierta obediencia a algunos de los parámetros de Dios. Pero el creyente, cuando es bautizado por el Espíritu Santo, cuando es capacitado por el Espíritu Santo, puede algo que muchos seres humanos en toda la historia de la humanidad no han podido. Pueden ser santos, pueden obedecer y hayan plenitud y deleite en seguir a Dios. Verás la razón por la cual el Salmo 103 que leyó nuestro hermano Gamaliel hace rato y que dice que Él pone nuestros pecados tan lejos del oriente como del occidente, eso es gran misericordia, pero también es porque es necesario. Es necesario que Dios ponga nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente, porque sin eso no tendríamos acceso a su presencia. No tendríamos acceso a todos los beneficios que Él promete en esta vida y en la que sigue. Y sobre todo no podríamos reconocer que el máximo beneficio que tiene el ser humano no es dinero, no es salud, no es familia, no es alegría. Es el simple hecho de glorificar a Dios y de disfrutar de Él para siempre. Pero ¿qué pasa cuando esto no es suficiente? ¿Qué pasa cuando los que nos subimos aquí, a lo mejor alguien en tu familia, a lo mejor alguien cerca a ti, te insiste y te insiste: Jesús es la salvación, Jesús es la salvación, Jesús es la salvación? Lo has escuchado 1000 veces, persistes en la rebeldía, persistes en estar lejos. Versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es que el cristiano está una y otra vez como loco, insistiendo: Jesús es la salvación, Jesús es la salvación, Jesús es la salvación. Lo tenemos que anunciar porque, estimado amigo, si no apropias esta salvación, si no te arrepientes de tus pecados, si no acudes con fe al Señor Jesucristo, a Dios, pidiendo perdón, no tendrás acceso a su santidad. Verás, Filipenses 2, cuando habla de que toda rodilla se doblará, habla de que toda rodilla se doblará. En el momento supremo en el que todos los seres humanos de todas las épocas, de todas las tribus y todas las naciones estamos delante de su presencia, todos estaremos de rodillas, todos estaremos postrados delante de Él. Algunos estaremos postrados delante de Él, abrumados de la gratitud, de su gracia y de su misericordia al ver nuestra redención consumada. Pero otros, muchos otros, estarán postrados ante el horror y la locura de estar delante de un Dios santo al cual fueron ignorantes y aborrecedores toda su vida. Y sabrás que es muy tarde. Muchos años, muchas décadas, el evangelio fue predicado a la luz del horror, de la condenación y del juicio de Dios. Después, un tiempo después, se dijo que ese mensaje era muy severo, que ahora tenemos que hablar del amor y de la inclusión de Dios. Y de repente perdimos la brújula, porque ahora ya nadie quiere hablar del juicio de Dios. Y sin embargo es real, es a donde va
a donde va la humanidad sin Cristo, toda rodilla se doblará delante de Él, delante de su santidad. Amada iglesia, el Rey ya viene. Sé santa como tu Dios es santo. Busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias. Gracias porque eres santo. Gracias porque nos haces santos. Gracias porque nos perdonas, nos reconcilias y nos das una misericordia y gracia ilimitada. Gracias, Padre, porque podemos seguir meditando en esto. Perdona las veces que hemos obviado tu santidad, que hemos disminuido tu santidad, que hemos dado por hecho tu santidad a favor de una gracia que no es bíblica. Ayúdanos a ser intolerantes al pecado en nuestra propia vida, en nuestra propia mente, primeramente, pero también ayúdanos a acercarnos en amor, pero en santidad con aquellos que vemos que pecan. Al inconverso, para la presentación del Evangelio, y al hermano en Cristo, para que él se arrepienta y retome el camino. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que toma la santidad en serio y que da manifiesto y da fe de que tu salvación es absoluta y penetra hasta lo más profundo de todas las áreas de nuestra vida. Que tu nombre sea glorificado por siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén. Gloria.